En psicología, hablar de la zona de confort se refiere a un estado mental donde la persona utiliza una serie de conductas para evitar el miedo y la ansiedad, ¿verdad? Y esto lo hace a su debido tiempo, pero en su vida diaria, ¿no? Utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún tipo de riesgo, es decir, que con el piloto automático que corresponde al ámbito subconsciente, ¿verdad? Y se trata de un espacio personal compuesto de estrategias y actitudes que utilizamos a menudo y con las que nos sentimos pues confortables todos, ¿verdad? Y eso se instala en nuestra manera de actuar porque nos sentimos seguros. Es una zona que en realidad abarca únicamente lo conocido, ese ambiente donde nos sentimos a gusto y que nos hace sentir seguros, porque todo está aparentemente bajo nuestro control. Pero claro, la pasividad y la rutina provoca apatía y vacío existencial, impidiendo el crecimiento personal al renunciar a tomar iniciativas que ensanchen los límites de esa zona, ¿no? Porque al final el bienestar que se siente no es producto de la satisfacción o el orgullo personal, sino de la ausencia de emociones negativas, como pueden ser la inseguridad o la incertidumbre al refugiarnos en nuestro entorno conocido. Por eso la zona de confort también significa trabajar en algo simple, en un entorno seguro, sin querer promocionarse o mantener una relación que da seguridad a pesar de estar a disgusto, ¿no? Este concepto de zona de confort pues hace referencia a ese estado que se busca de seguridad, ¿no? De alguna manera conoce las coordenadas espaciotemporales y las controla, ¿no? Y en ese espacio, pues aparentemente no se experimenta ansiedad ni miedo porque no se asumen riesgos, pero también hay que decir y dejar claro que tampoco se crece, ¿no? Y en fin, de alguna manera este concepto deriva en un patrón de comportamiento que seguimos para mantener un nivel de ansiedad neutro, ¿verdad? Que permite tener un rendimiento constante. La persona que se encuentra en su zona de confort pues recurre a un repertorio muy limitado de conductas, de creencias y de efectos que le permiten mantener un nivel de desempeño estable y aceptable en los distintos aspectos de su vida, sin asumir riesgos que puedan generarle, como decía al principio, ansiedad, o incertidumbre o miedo. Hoy por hoy es importante alertar que esa sensación de seguridad puede llegar a ser perjudicial, porque supone una pérdida de incentivos y motivaciones que llevan a caer en la monotonía, la apatía, la desgana y el desgaste, ¿no? Por eso la zona de confort se convierte contradictoriamente en un lugar supuestamente cómodo y que creemos haber conquistado, pero que en realidad nos limita y nos tiene completamente subyugados. Este es un término que habría que decir que está de actualidad en el ámbito del desarrollo personal, de la psicología y hasta del coaching, ¿no? El origen del concepto se remonta a un experimento clásico en psicología que llevaron a cabo a comienzos del siglo XX Robert Yerkes y John Dodson. En ese estudio descubrieron que un estado de comodidad relativa da lugar a un nivel constante de rendimiento. Y para mejorar ese rendimiento señalaron además que era necesario pues generar un cierto grado de ansiedad o de estrés. Y a ese espacio lo denominaron ansiedad óptima y lo ubicaron justamente fuera de las fronteras de la zona de control. Pero hay otras reflexiones en torno a este concepto, que son, por ejemplo, las de la consultora Judith Barwick, que lo define como un comportamiento en el que la persona se mueve en una posición neutral de ansiedad. O también habría que mencionar la del experto en gestión, Alasdair, A.K. White, que describe pues, la zona de rendimiento óptimo como aquella que se puede mejorar añadiendo una cierta cantidad de estrés, basándose precisamente en los trabajos de Yerkes y Dodson. Este
investigador concluyó en sus trabajos que la ansiedad mejora el rendimiento justo hasta el momento en el que se ha alcanzado un nivel óptimo de excitación. Sin embargo, esto implica que si se alcanzan niveles más altos de ansiedad, uno puede adentrarse en una zona de peligro en la que el rendimiento disminuye. Por eso muchas de las teorías en torno a este concepto coinciden en representar la zona de confort dentro de un esquema en forma de círculos concéntricos. El círculo interior sería la zona de confort, el siguiente sería la zona de riesgo o disconformidad, y habría un tercer círculo que sería la zona de crecimiento, en la que se corren riesgos, pero se obtiene contrapartida del crecimiento personal. Finalmente, se suele añadir un cuarto círculo concéntrico en el que se entraría en una zona de estrés negativo. El concepto de la zona de confort se encuentra ampliamente difundido en muchos campos de la literatura y se apoya siempre en la idea de que cuando una persona es colocada en una situación, un ambiente estresante o de incomodidad, pues suele responder poniéndose a la altura de las circunstancias y superando su temor o incertidumbre, logrando un crecimiento personal. Y es una situación que también suele ir acompañada de reacciones fisiológicas, como el aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, mayor nivel de sudoración o reacciones psicosociales como el miedo, ¿verdad? Por eso cuando una persona sale de su zona de confort, suele tener dos opciones. Se supera esa incomodidad o se cae en la trampa del miedo, que luego puede llevar al pánico, lo cual pues no es algo menor a considerar, ¿verdad? Ya que el pánico expresa siempre descontrol. El miedo, ya sabéis, es una emoción básica, se activa muy rápidamente y está muy relacionada con la supervivencia. Se puede intentar controlar, pero no se lo puede hacer desaparecer. Y a nivel social está mucho más presente desde que vivimos en tiempo de pandemia. Por otro lado, es la emoción que ha invadido de manera primaria a la mayor parte de las personas mayores que vieron cómo a través de una comunicación irresponsable se los colocaba en el lugar de víctimas potenciales, al tiempo que se menospreciaban las consecuencias para los más jóvenes de la sociedad. Y parte de esto es cierto, sí que lo es, sí, las tasas de mortalidad son muy altas en personas mayores, pero en parte es incorrecto, no son pocos los adultos jóvenes fallecidos y en estos días crece la preocupación por lo que ocurre con los niños afectados por un síndrome similar a la enfermedad de Kawasaki. Así que una vez controlado el miedo, suele dar lugar pues otra forma de emoción, ¿verdad? La angustia, algo natural a la condición humana y tan propio como puede ser la alegría o la tristeza. Y es una sensación que es importante reconocer como parte del proceso que vivimos las personas cuando se pierde, por ejemplo, la salud. Es una sensación de desasosiego frente a la incertidumbre de lo desconocido. Hubo alguien que lo describió como tener un elefante pues cómodamente sentado sobre nuestro pecho, ¿verdad? Y es cierto, vivimos tiempos de angustia, de incertidumbre, o sea, esto no se puede negar. Hemos pasado de todo en estos 2 últimos años, ¿no? Y bueno, pues en medio de todo ello, la luminaria de tantos asesores pues pide siempre, irónica y públicamente, que alguien le explique cuáles son las alternativas, ¿no? Como si el único destino que se considerase fuese parte importante de la infectología existente fuera del confinamiento. Pero en fin, eso lo dejaremos para otro momento, ¿no? El caso es que la zona de confort solo sirve para ganar tiempo y estar preparados, ¿no? Y de esa manera pues al final negar la angustia es negar el derecho a decir que uno se siente mal o que está sufriendo. Es invisibilizar el derecho a expresar miedo y ansiedad, que son reacciones que, ya sabéis, generan el confinamiento, como ha venido sucediendo. Por otro lado, enfadarse es no entender y mucho menos saber. No considerar el duelo refleja falta de empatía y, lo que es peor, la incapacidad de solidarizarse o identificarse con el que sufre, ¿no? Bien sea por no ver a sus familiares o por haber perdido el trabajo, por endeudarse o incluso por sentirse abandonado, ¿no? Pero eso se le llama compasión. La angustia es parte de un proceso
no es una cuestión personal, y un proceso como tal se define por tiempo y tiene una duración, como debería tener pues una cuarentena cualquiera, ¿no? Sin embargo, pues un poco de estrés también es bueno. Es decir, movernos de la zona de confort puede ser una buena razón para crecer y una gran motivación para superarnos siempre y cuando no caigamos en la etapa que los teóricos definen como la del pánico y que a veces puede reflejarse en un enojo desmedido que solo oculta impotencia.